Hola, yo soy Aroa Hola, yo soy Xavi. y venimos a presentaros la ponencia titulada La filosofía como antesala de la ciencia. Muchas gracias por vuestra atención. No es algo nuevo el debate sobre la función de la filosofía en nuestra sociedad. De hecho, es un tema bastante candente en medios de comunicación y en prensa, y la misma filosofía en muchas ocasiones ya ha abordado esta temática a nivel histórico. De hecho, las mismas corrientes filosóficas se han encargado de criticar este utilitarismo, este funcionalismo que se le busca a las cosas, defendiendo nuevos paradigmas. No es nuestro objetivo a lo largo de esta ponencia filosofar sobre la función de la filosofía en la contemporaneidad a nivel global o abstracto. El objetivo que nosotros tenemos es recuperar esta idea y profundizar en esta idea que ya Habermas esbozó en Verdad y Justificación sobre esta vertiente de filosofía práctica, sobre esta necesidad de que la filosofía aborde las cuestiones materiales. Y lo vamos a hacer en el contexto de la ciencia, ya que nos encontramos en una sociedad altamente cientificista y que cada vez más utiliza abordajes basados en la evidencia. Un claro ejemplo son las ciencias de la salud. Las ciencias de la salud tienen corrientes actuales que prácticamente todas intentan fundamentarse en datos objetivos. Medicina basada en la evidencia, fisioterapia basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia, biología basada en la evidencia. Estas son los auges de las corrientes actuales. Por ello, creemos que es muy necesario pensar y reflexionar sobre qué rol tiene la filosofía basada en la evidencia en todos estos contextos. Y creemos que esta reflexión es extremadamente importante, especialmente en el contexto de la posverdad. Vivimos en un momento donde la información cada vez es más amplia, hay más, y es muy difícil filtrar la información veraz de la información tergiversada. Por tanto, llega un momento en el que las personas no tienen herramientas para acceder de forma crítica a un conocimiento basado en la verdad, basado en lo objetivo. Por ello, nosotros creemos que el objetivo de la filosofía debe de ser intentar esclarecer todo este enjambre de contrainformación o desinformación actual desde un ejercicio puramente analítico y reflexivo que le es propio. En esta diapositiva podemos ver dentro de un sistema de burbujas el marco teórico de la ciencia. La ciencia en la actualidad se basa en la observación y en la generación de datos. A través de ellos generamos preguntas. Una vez tienes preguntas formuladas, das lugar a una hipótesis o desarrollas una hipótesis. Esta hipótesis se tiene que conseguir aceptar o rechazar a través de un diseño experimental, de un experimento. Y una vez tienes estos resultados, lo que haces es revisarlo, replicarlo, volver al punto inicial de volver a formular las hipótesis, corregir las preguntas, y si no, si todo esto ha funcionado de una forma esperable, llegamos a una publicación de resultados y a una evaluación pública de estos resultados, dentro de un sistema que posteriormente volverá a ser evaluado con nuevos datos, y seguiremos haciendo estos círculos. Si yo os digo que la filosofía es esencial en este punto, en el punto de la formulación de preguntas, muy probablemente no os resulte extraño, ya que históricamente la filosofía se ha basado en esto. La metodología de la filosofía se ha basado en preguntar para obtener respuestas y para posteriormente criticar, comentar y analizar las respuestas de las preguntas para volver a generar preguntas nuevas. Si nos fijamos, el sistema de la ciencia, el marco teórico, se basa en un análisis de antecedentes. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que saber de qué va el tema, qué se ha estudiado sobre el tema que queremos analizar, cuál es el marco teórico previo, en qué se fundamentan las ideas que nosotros estamos intentando buscar. Tenemos para ello que contextualizarlo y que tenga un sentido nuestras preguntas de investigación, y también tenemos que tener en consideración qué perjuicios generan todas estas preguntas dentro de su contexto y con los antecedentes. Una vez tenemos esto determinado, pasamos a la formulación de una hipótesis. La formulación de la hipótesis no tiene que ser nada más que la materialización de un problema. Tenemos que tener un problema que esté basado en estos antecedentes previos que ya hemos pasado por su contexto y por sus análisis de posibles perjuicios, para intentar hacer de forma fáctica una hipótesis que nosotros podamos intentar evaluar. Para ello es fundamental la relación entre las diferentes variables que nosotros vamos a trabajar en el marco teórico de esta hipótesis, y también la posibilidad de su aplicación. Esto siempre tiene que ser algo que se tenga en consideración
a nivel analítico, ya que muchas veces, aunque mi hipótesis sea fáctica, si su aplicación es inexistente, aunque sea por mero ojo del conocimiento, deberíamos de cuestionarnos si tiene sentido esta realización o esta hipótesis planteada. Una vez tenemos delimitado todo esto, llegamos a la parte de la realización del experimento. Hasta este punto, si yo os digo que la filosofía es fundamental en todo este proceso, es bastante lógico y obvio, ya que al final, cuando nos realizamos preguntas, nuestro sistema de pensamiento tiene que estar siempre como si fuera un ojo objetivo externo, como una objetividad analítica. Si os digo que la formulación de hipótesis tenemos que tener en consideración el máximo número de variables y tenemos que hacer una relación, nos parece extraño, pero muchas veces cuando vamos a la ejecución del experimento, lo que es la consecución en sí, nos cuesta ver un poco la importancia de la filosofía en este marco. Yo os presento dos elementos, pero son muchos más, los que evidencian la necesidad de la filosofía en el experimento. Uno de ellos es la bioética como disciplina que bebe de la filosofía y otro de ellos es la lógica. Así, a grosso modo, para que nos entendamos, importantísima la causa-efecto en cualquier experimento e intentar analizar de forma profunda cómo las relaciones que se van a dar en base a nuestros resultados no son puro relación del azar, sino que tienen un sentido lógico, verificado, consecuente y que se pueda correlacionar con lo que nosotros hemos realizado. Para intentar mostrar de una forma más práctica lo que me quiero referir, voy a utilizar dos artículos científicos para intentar ejemplificar aquello a lo que me refiero a nivel conceptual en las diapositivas anteriores. El leitmotiv del tema es por qué la ciencia necesita de la filosofía práctica, de la filosofía material, de la filosofía analítica, de la filosofía reflexiva. Aquí tenemos un primer artículo donde un grupo de investigadores de un ámbito de ciencias cognitivas y sociales buscaban estudiar el vínculo esencialmente humano, y aquí lo materializan a través de un experimento con macacos. Lo que hacen es a una serie de mamás con sus bebés recién nacidos, los separan y cambian a estos bebés por muñecos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha debatido mucho a nivel teórico es si el vínculo en el nacimiento se debe al tacto, se debe a esta suavidad del neonato, se debe a otros factores como puede ser pues, la lactancia materna o otros elementos. Entonces, este es el marco teórico en el que se hace el experimento. Intentan demostrar si el vínculo en los macacos es parecido a lo que hay descrito en humanos, por tanto, si nuestro vínculo tiene un carácter biológico, afectivo, relacionado con este tacto, si el olfato y otros sentidos están involucrados. Hasta aquí bien, estamos entendiendo que la principal pregunta de este estudio gira en torno al vínculo. Es una pregunta muy lícita, con un contexto bastante estudiado, que tiene un sentido teórico, pero cuando vamos a la ejecución de la hipótesis, lo que vemos es, primero, que se utilizan dos especies diferentes, ya que estamos intentando explorar el vínculo en los humanos a través de un modelo macaco, por tanto es la primera cuestión que ya podríamos poner sobre la mesa, su sentido, si la comparación es lícita, si es legítima o no. Independientemente de eso, también podemos poner en cuestión y reflexionar sobre la necesidad de generar una hipótesis en la que queramos saber si el tacto afecta o no al vínculo. ¿Es realmente útil o es realmente interesante saber si el tacto de un bebé como elemento separado del sonido y del olor tiene una relación con esta conexión materno-filial? Esto es uno de los temas que podíamos discutir, por ejemplo, filosóficamente, que sería muy interesante a la hora de hacer las hipótesis. Si nos centramos directamente en la reflexión sobre el experimento, el análisis que tenemos que hacer es otro. En este caso, a nivel experimental, ¿tiene sentido utilizar este modelo de representación para estudiar la conexión del vínculo a nivel táctil, a nivel auditivo, a nivel sonoro, como cosas separadas en esta relación materno-filial? ¿Es el perjuicio que se genera a estos primates mayor al beneficio del propio hallazgo, del propio resultado del experimento? Se sabe bastante, especialmente en modelos animales, que las primeras horas a nivel de vínculo materno-filial son básicas para esta conexión y esta crianza, tanto del nuevo bebé como de la madre. ¿Realmente exponer a estos macacos a esta separación antinatural, sin una causa justificable, nos puede llegar a justificar la necesidad de realización de este experimento?
De forma extremadamente breve y mediante este ejemplo que es muy específico, hemos podido ver cómo la filosofía, entendiendo la filosofía como un concepto categórico bastante amplio, lo estoy utilizando de una forma que da mucho juego porque podemos especificarlo, podemos generalizarlo de diferentes modos, nos fijamos que filosofía como sinónimo de reflexión, de metodología que utiliza la reflexión como marco teórico de su ejecución, está tanto en las preguntas científicas, en esta reflexión previa, en este marco teórico de elaboración de dudas que nos van a llevar a ejecuciones a través de las hipótesis. Vemos que también en las hipótesis necesitamos del pensamiento filosófico para intentar enmarcar esta pregunta con sentido en base a las preguntas previas y los antecedentes que tenemos. Y también vemos la necesidad de la filosofía de una forma muy explícita en la ejecución de los experimentos, ya que muchas veces la relación de la hipótesis con el experimento eh, se despiensa. Falta claramente una actividad reflexiva en el punto de transición a pregunta, hipótesis, experimento. Otros ejemplos prácticos que voy a traer aquí para reflexionar sobre todo este tema y que veamos que no es algo que se limita a una sola disciplina científica es el caso de las prótesis invertidas de hombro. Para quien no entienda sobre este tema, esta imagen de aquí es una radiografía, estamos viendo un hombro, esto de aquí es el húmero y aquí tendría que estar la cabeza humeral, que sería esta cosa redonda, tendría que ser una estructura redonda. Esto de aquí es la escápula y aquí tendríamos que tener la cavidad glenoidea, que sería justamente esta morfología de aquí colocada. En las prótesis invertidas lo que hacemos es cambiar las dos estructuras de lado y ponemos lo que es la cabeza humeral en la escápula y lo que sería la cavidad glenoidea en la cabeza humeral. Por tanto, hemos girado la biomecánica básica de esta articulación. Si nosotros a nivel científico analizamos esto desde una perspectiva filosófica, lo primero que tendría que venirnos es una pregunta sobre la biomecánica, ¿no? Si estamos jugando con prótesis, estamos analizando el movimiento, la biomecánica está implícita en todo esto. Vale, para ello lo que hemos hecho es buscar en PubMed biomecánica sobre prótesis invertidas. PubMed, para quien no lo conozca, es un buscador de los más utilizados en medicina y de los más fiables a nivel científico. Si nosotros miramos este tema, lo que vemos es que básicamente desde el 99 al 2022 son muy pocos los artículos que se han buscado sobre este tema. Y si profundizamos en ello, a nivel de rigor, fijémonos que no hay ensayos clínicos y tampoco hay ensayos randomizados, ¿no? Lo que hay son metaanálisis, 41 revisiones, que es lo más mayoritario, y revisiones sistemáticas solo hay una. Lo más fiable, para que nos entendamos en ciencia, son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Si miramos de qué va este metaanálisis, básicamente lo que hace en el año 2013 es analizar lo que se sabe hasta el momento de la artroplastia invertida y lo que se ve es que se considera una operación desafiante porque tiene bastante tasa de complicación en el año 2013, ¿vale? La revisión sistemática, la única que hay en base a la biomecánica, lo que hace es comparar dos técnicas de artroplastia inversa, comparar, digamos, dos morfologías que lo que hacen son desplazamientos diferentes y compara entre las dos. En esto se centra las preguntas en torno a algo tan sencillo y tan básico como la biomecánica. Imaginaros si esto lo expandimos a otro tipo de preguntas que pueden ser más complejas. Estamos en una pregunta que es fundamental, que es de raíz, que es de ciencia básica. A nivel de hipótesis de experimentos, lo esperable es que nos encontráramos mucha literatura científica al respecto, ya que las prótesis invertidas es algo que ahora se pone con mucha facilidad, especialmente en el caso de hombro, hay un auge a nivel quirúrgico de este tipo de prótesis que hasta el momento eran inexistentes. Si analizamos de forma específica y buscamos metaanálisis que trabajen sobre experimentos, lo que encontramos es que no hay en el año 2020 ningún tipo de evidencia sobre estudios de nivel 1 y de nivel 2. ¿Qué significa eso? Que a nivel científico las escalas más fiables no tienen estudios que fundamenten este tipo de metodologías. Podemos ver que del 21 al 22, es decir, desde el año que salió este artículo y posterior hasta la actualidad, solo se han hecho 12 estudios que intenten analizar de una forma fiable a nivel tipo 1, ¿no? En esta revisión sistemática tipo 1, este elemento. Y ninguna de ellas lo hace desde un marco teórico amplio donde se compare, por ejemplo, el efecto de tener este tipo de cirugías con el de tener, por ejemplo, un abordaje fisioterapéutico, el de no operar o el de utilizar un método clásico. Por tanto, podemos decir
que una de las técnicas quirúrgicas que se utiliza de forma recurrente en la actualidad no tiene una evidencia científica, no está fundamentada en nada científico ni está basado en la evidencia porque faltan estudios de calidad para poder corroborar que esto está funcionando. Este es un claro ejemplo de que falta la filosofía y falta la reflexión como marco teórico global que envuelva cuestiones básicas como es el estudio científico básico práctico. Lo que intentamos evidenciar de una forma breve a lo largo de esta ponencia es la necesidad de la filosofía como marco teórico externo de la ciencia. Los científicos, cuando hacemos ciencia, llega un punto en el que perdemos la objetividad y condicionamos la ciencia desde nuestra propia subjetividad. Por ello, es necesario que haya un ojo externo en puntos críticos del método científico, como por ejemplo en las preguntas, en las hipótesis, en los experimentos, tal como hemos visto con ejemplos específicos, pero no solo ahí, sino también en la parte de revisión y corroboración de todo esto. Por ejemplo, en las revistas científicas, cuando se hacen revisiones, es necesaria la figura del filósofo para que intente ver el marco teórico amplio en el que se engloba el debate específico que están teniendo los expertos. Porque al final, un experto que debate sobre otro experto sobre un tema concreto tiene el mismo problema, tiene un sesgo de enfoque y es necesario que haya un punto de vista objetivo que regule todo esto para intentar perder el norte, como en muchas ocasiones se pierde a nivel científico. Y hasta aquí llega nuestra comunicación. Esperamos que os haya resultado interesante. Hemos intentado no ser reduccionistas dentro del poco tiempo en el que se enmarca la comunicación. Si os interesa el tema, no tengáis ningún tipo de duda en poneros en contacto con nosotros en el correo que está aquí abajo. Muchas gracias por vuestra atención.